Por ello por ello les voy a pedir, por favor, que tengamos eh, en consideración los siguientes criterios que vamos a tomar en cuenta. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, básicamente vamos a entender ciertos criterios, básicamente de poder compartir con ustedes en relación a esta temática respecto a los auxilios psicológicos, así como en la parte de la medicina. Hay situaciones que comprometen inmediatamente la vida del paciente. De manera similar, existe una situación donde también se da el caso de los auxilios psicológicos. Por ello, vamos a tratar de que cada uno de nosotros pueda tener un acuerdo o tengamos un acuerdo para poder desarrollar justamente estas acciones en relación a la temática que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Básicamente lo que queremos es que ustedes tengan la capacidad de tener la escucha activa, sobre todo las indicaciones que se han ido dando a medida antes de poder iniciar esta temática. Lo segundo es muy importante, el respeto bipartita, tanto del ponente como también del participante. Es muy importante que tengamos este acuerdo, sobre todo la empatía y también el hecho de que nosotros estemos en sala hace que nosotros tengamos este valor que es muy importante de la puntualidad. Algunos acuerdos que vamos a tener en cuenta a medida que vamos a ir con ustedes desarrollando justamente estos aspectos relacionados a los auxilios psicológicos. Bien, podemos en todo caso iniciar. Ya, la siguiente diapositiva. Perfecto. Básicamente, cuando nosotros mencionamos sobre los auxilios psicológicos y sobre todo la importancia del por qué hablamos de primeros auxilios psicológicos. Así como también la parte de la medicina, existen criterios para poder socorrer a una víctima producto de un compromiso físico u orgánico. De similar manera, también los primeros auxilios psicológicos. Compañeros, ¿no tienes audífonos? ¿Tienes audífonos? Aló, licenciada, ¿me escucha fuerte y claro? Ya le digo. Bien, comentábamos de que así en la parte médica existen los primeros auxilios médicos por un compromiso orgánico o físico. De manera similar se prestan las atenciones psicológicas a una víctima donde sufre una inestabilidad emocional. El objetivo de esta ponencia es justamente determinar qué hacer frente a un auxilio psicológico, es decir, qué aspectos debemos de tomar en cuenta para brindar un auxilio psicológico a una víctima o a las personas que los acompañan. Segundo, ¿qué cosas debemos de evitar? O sea, hay situaciones donde no se puede prestar los auxilios psicológicos. ¿Qué aspectos tener en cuenta? Así como la parte médica tiene un elemento de dispositivos para poder intervenir a una víctima producto de un
evento no deseado, de manera similar manejamos los primeros auxilios psicológicos. Sobre todo vamos a ver en los niveles donde vamos a intervenir. Básicamente es importante mencionar que los auxilios psicológicos no los puede brindar la persona que no tiene esa capacitación, que no tenga ese entrenamiento para poder socorrer. Básicamente, como las reglas universales de los primeros auxilios es tener en cuenta o sobre todo conocer un mecanismo de poder intervenir, básicamente vamos a de similar manera intervenir en los auxilios psicológicos. Y estos niveles básicamente están relacionados a reforzar creencias. Ojo, reforzar creencias. Dentro de este aspecto, vamos a tener en cuenta algunos criterios culturales que también pueden influir al momento de prestar los auxilios psicológicos. Observar diferencias, que es muy importante para poder prestar los auxilios psicológicos. Conexión emocional, sobre todo conocer, saber diferenciar entre un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento y una pasión, que más adelante vamos a ir detallándolas. Sobre todo, tener la escucha activa, es decir, esa escucha que va a generar básicamente alguna intervención muy, pero muy garantizada hacia la víctima o aquellos que sufren eventos donde requieren estos auxilios psicológicos. Entonces, teniendo estas reglas de oro, es decir, los niveles donde vamos a intervenir, más adelante podemos nosotros prestar los primeros auxilios psicológicos. ¿Continuamos? Bien, un poco de teoría, mencionar sobre todo sobre los primeros auxilios psicológicos. En realidad existen numerosas publicaciones que han compatibilizado justamente en poder denotar cuándo se debe realizar una intervención psicológica. Repito, así como la parte médica, se hacen auxilios o se prestan auxilios psicológicos frente a un desmayo, una hemorragia, un atragantamiento, una hipovolemia, entre otras. Los auxilios psicológicos de manera similar vamos a prestar, pero la condición es que el afectado presenta una crisis o presente una inestabilidad emocional. Nosotros como profesionales de la salud mental hacemos mucho el análisis de la parte emocional. Podemos nosotros determinar, podemos nosotros pronosticar, es más, intervenir cuando detectemos casos relacionados a sufrimientos o cambios emocionales. Por eso es importante mencionar que los auxilios psicológicos se intervienen justamente cuando se detecta estos cambios a nivel emocional. Si bien es cierto la parte física, podemos determinar si, por ejemplo, un paciente tiene una herida, tiene una contusión o una lesión que prácticamente estamos viendo, es decir, la lesión del paciente es más objetiva. Pero en cambio, cuando se afecta la parte emocional, básicamente se habla de un contexto subjetivo, salvo hay algunas condiciones que hacen que no solamente pueden tener un cambio psicológico, emocional, sino que también a la vez este cambio emocional o psicológico puede desencadenar cambios físicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una crisis ansiosa o una crisis de fobia, básicamente va acompañado la clínica tanto de cambios psicológicos como también de cambios físicos, donde básicamente el paciente va a referir
cambios a nivel, por ejemplo, de la presión arterial. El paciente puede tener cambios a nivel de la circulación sanguínea, es decir, el paciente puede sentir una opresión torácica, siento que me falta el aire, siento que mi corazón bombea con mayor cantidad la sangre, siento una palpitación, siento una agitación. Entonces, algunas características físicas también pueden ir acompañados de algunos elementos psicológicos. No necesariamente la crisis o el cambio emocional afecta solamente la parte emocional, sino que también hay muchos eventos donde van acompañados de cambios físicos. Por eso es importante diferenciarlas cuando hacer una intervención psicológica. Entonces, cuando nosotros mencionamos de los auxilios psicológicos, los temas justamente a tener en cuenta es brindar ayuda y apoyo práctico, pero de manera no invasiva. Es decir, no vamos a manipular al paciente de manera inmediata. Básicamente, nuestra intervención va a ser en brindar una ayuda y vamos a aprender cuáles son esas primeras intervenciones o ayudas que nosotros vamos a aplicarlas. Evaluar las necesidades y preocupaciones justamente es uno de los aspectos también importante detallar sobre las necesidades que nosotros podemos detectar en ese momento y finalmente qué es lo que le atribuye o qué es lo que se agrega más a ese evento, que posiblemente sean algunas preocupaciones que va a desencadenar. Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, que es importante, sobre todo escuchar a las personas. Ojo, escuchar a las personas. Cuando nosotros hablamos mucho sobre comunicación asertiva, y quiero que este tema tal vez ustedes lo puedan relacionar frente a un conflicto que ustedes hayan atravesado o hayan superado un evento de esa naturaleza. Básicamente en un conflicto de dos personas o más, se tiende a que una persona tiene ese objetivo de querer dominar, de querer manejar la escena. Básicamente lo que hace referencia es en un aspecto o en un contexto de poder, vamos a llamarlos así, ganar la escena. Es decir, en un conflicto debe haber un perdedor y un ganador. Pero eso es lo que se entiende de una manera errónea. Pero si nosotros tenemos esa capacidad de escuchar, verán que las situaciones del manejo de conflicto pueden simplemente ustedes ganar la batalla con solamente escuchar. Por eso es muy importante para prestar auxilios psicológicos la capacidad de escucha. Reconfortar a las personas y ayudarles a sentir la calma. Vamos a aplicar qué técnicas vamos a conocer, cómo podemos manejar esta situación. Ayudar a las personas a acceder a la información, servicio y obviamente el hecho de prestar los auxilios psicológicos no significa que hemos resuelto la escena, sino de ahí se desencadena más intervenciones que vamos a ir viendo más adelante. Seguimos, por favor. Bien, entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Ojo, se convierten en una estrategia de apoyo de primer nivel. ¿Ya? Eso es importante. En una estrategia de apoyo. Ojo, no dice que soluciona. Solamente es una estrategia de contención. Es una estrategia de momento, de apoyo, de primera intervención, que se encuentra a personas en estado de crisis o que presentan señales de crisis. Muy importante mencionar esto. Para el manejo de las emociones, nosotros como socorristas debemos de estar tranquilos, estables, manejar la situación complicada para la víctima. En un accidente de tránsito se puede prestar auxilios psicológicos como también auxilios médicos.
Porque la parte médica interviene a la clínica del paciente, es decir, si hay una hemorragia, hay una fractura, hay una lesión expuesta de alguna estructura orgánica, la parte médica irá a intervenir justamente esa complicación. Pero en la parte psicológica es cómo el resto observa ese accidente. A muchas personas no les gusta, por ejemplo, pero les gusta curiosear, pero no les gusta ver las escenas. Entonces podemos hacer una contención emocional. Posiblemente haya o estén los familiares viendo esa situación o ese suceso inesperado. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de manejar esas herramientas? En un proceso, por ejemplo, de parto, está el periodo de expulsión, pero a veces los familiares que están acompañando sufren ese cambio emocional. A veces algunos pacientes llegan a desmayarse. Entonces, la contención emocional es muy importante en relación a los auxilios que estamos mencionando. Manejo de emociones, mantenerse tranquilos, estables y saber manejar la situación. Algunas características que lo define al socorrista. La ruta de atención es donde se van a identificar las necesidades. Necesariamente debe haber una ruta de atención, porque si nosotros, ¿cómo podemos hacer la intervención si no podemos identificar cuántas víctimas fueron o cuántas víctimas tuvieron esa crisis? A veces ustedes tal vez llegaron a escuchar en algunas instituciones, generalmente en colegios, dice que jugaron la Ouija, ¿correcto? Jugaron la Ouija, todos entraron en pánico, hubo una histeria social, donde todos presentaron el mismo cuadro clínico. Todos empezaron a sacudirse, a botar algo espumoso por la boca y todos llegaron a desmayarse. Es una histeria tipo colectiva. Entonces, ¿cuál va a ser la contención emocional? Por eso es importante que nosotros identifiquemos las rutas de atención, así como también existen rutas de atención para la parte médica, porque se utilizan códigos, colores, sobre todo para la intervención en la parte psicológica de similar manera. ¿Cómo dar un soporte emocional a un familiar que, por ejemplo, ha fallecido? A un familiar accidentado. A un familiar accidentado pero que no tiene complicaciones. Las intervenciones tienen que ser de manera diferente. ¿Y eso qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar justamente en las rutas de atención. Muchos seguramente de ustedes trabajan en algún establecimiento de primer, segundo, tercer nivel. Deben ustedes identificar las rutas de atención. La contención emocional se convierte en una de las herramientas importantísimas justamente para evitar esa histeria, esa fobia, ese temor de poder manejar. Una de las herramientas importantes que puede utilizar la persona es que va a ser la característica cuando la persona esté capacitada para utilizarlas. ¿Por qué? Porque eso hace que esta persona pueda manejar la escena, pueda manejar el evento. Como les he estado comentando, no necesariamente cualquier persona puede brindar o cree brindar los primeros auxilios psicológicos, sino para poder brindar estos auxilios psicológicos necesitamos conocer, necesitamos estar capacitados. Y estos eventos nos ayudan justamente a fortalecer esas intervenciones que vamos a ir identificando. La siguiente, por favor. Ya. Ahí. Retrocedemos, por favor. Bien. Entonces, ¿qué aspectos podemos considerar que no son primeros auxilios psicológicos? Ojo, hay situaciones donde el socorrista, el que va a brindar los auxilios psicológicos, puede tener la falsa percepción de que sus intervenciones están relacionadas a una intervención propiamente psicológica. Pero debemos de tener en cuenta lo siguiente: una psicoterapia o una intervención psicológica no es un auxilio psicológico. Ojo. ¿Por qué? Porque la psicoterapia se convierte en una de las herramientas fundamentales para generar justamente un cambio. Y va a depender esto del tipo de enfoque de la persona que está manejando la psicoterapia.
Para la psicoterapia necesitamos de algunos procedimientos o protocolos para poder realizar o ejecutarlas. En cambio, un auxilio psicológico, como dijimos, es la ayuda inmediata, donde encontremos nosotros casos de crisis, eventos donde han desequilibrado la salud mental de la persona. Ojo, no es una psicoterapia, por si acaso. Una intervención médica frente a los daños físicos como lesiones, tampoco podemos nosotros manejar ese tipo de escenarios. Una manera de diagnosticar a las personas. No, con el auxilio psicológico no podemos nosotros diagnosticar a la persona. Las personas que tienen perturbaciones o alteraciones mentales también requieren de auxilios psicológicos. No porque es un paciente con esquizofrenia tipo paranoide, la persona no requiere de una intervención psicológica. Es decir, nosotros no podemos ir con la intención de decir que esta persona sufre tal patología y por lo tanto vamos a hacer la intervención psicológica. No. Así como en la parte médica, cuando se socorre, cuando por ejemplo hay un caso de atragantamiento, porque compromete la vida inmediatamente del paciente, si nosotros no aplicamos la maniobra de Heimlich correctamente, posiblemente vamos a complicar la situación del paciente y más adelante este paciente requiera de una intervención en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, los auxilios psicológicos se convierten de manera similar. No podemos nosotros prestar o brindar auxilios psicológicos con el fin de diagnosticar al paciente. A veces se comete ese error de poder hacer una intervención y decir, no, creo que esta paciente está ya con ansiedad. No, creo que está con fobia. No, creo que tiene un trastorno de límite de personalidad. Creo que es un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Creo que es un paciente que tiene tales alteraciones. No podemos nosotros realizar de esa manera. Eso no es un auxilio psicológico. Ojo. El auxilio psicológico tampoco es una herramienta que solamente utilizan los profesionales de la salud. No, no es de exclusividad del profesional, pero sí es de exclusividad de los profesionales que manejen o estén capacitados o sepan intervenir realizando los auxilios psicológicos. No necesariamente tiene que ser un profesional de la salud mental, sino que también puede prestar estos auxilios psicológicos la persona siempre y cuando esté entrenada, capacitada y sobre todo conocer los principios universales de las intervenciones psicológicas. ¿Seguimos? Muy bien. ¿Qué evitar hacer entonces durante la aplicación? Esto ya en un escenario donde nosotros vamos a ver prestar los auxilios psicológicos. Ojo, aprovecharse de la situación para conocer información extra. Es decir, hay personas que aparentemente pueden utilizar un lenguaje persuasivo, pero ojo, usted lo que tiene que evitar como socorrista es que no puede usted obtener información extra de lo que haya pasado. A usted le interesa la contención emocional del momento, pero no le interesa qué situaciones ha desencadenado para que usted pueda brindar el primer auxilio psicológico, sino usted va a apoyar a la crisis de ese momento. Pero a veces ocurre que primero debemos estar informados para prestar un auxilio psicológico, pero sabemos que la paciente tiene cambios físicos, tiene cambios emocionales, entonces requiere de una intervención psicológica inmediata. Ojo, no podemos aprovecharnos de la situación para conocer información extra. Segundo, no se debe decir a la persona todo estará bien. Ese es otro de los vicios de dicción, vamos a llamarlo así, que a veces cometemos. Ya pensamos que al decir la persona todo estará bien, le damos esa fortaleza como que ya se solucionó el caso. Y más adelante vamos a ver qué cosas decir sí y cuándo decir no. Hay cosas peores. Mire, es otro de los términos que a veces se emplea generalmente para aparentemente manejar la contención emocional, pero no debemos nosotros utilizar estos términos. Se perdió más en la guerra y cosas de otra situación. Cuando nosotros queremos brindar una atención o hacer una contención emocional frente a una crisis, debemos de evitar estos términos.
todo estará bien. Hay peores cosas. Se perdió más y otras que podemos ir mencionándolas. Pero las que generalmente a veces escuchamos es eso. Y estos casos, seguramente ustedes han sido partícipes en situaciones de duelo. Cálmate, ya pasó, todo estará bien, ya no tienes por qué llorar. Eso pasa, tienes que ser fuerte. A veces esos términos que nosotros empleamos no hacemos una contención emocional. Lo que pasa es que estamos agravando la escena, estamos agravando el evento. En lugar de hacer una contención emocional, vamos a hacer que los pacientes entren en crisis, entren en pánico y probablemente vamos a agravar la escena. Por eso es importante conocer qué cosas decir y qué cosas no decir. Ojo, no se señala, no se lanza expresiones que es de tipo depresivo, bipolar, como les he estado comentando. Es que, ¿qué le vas a entender al paciente si es un paciente que tiene depresión? ¿Cómo le vas a entender si es un paciente que tiene esquizofrenia? Pero ¿cómo le vas a entender si es un paciente que sufre violencia? Entonces, ojo, al prestar un auxilio psicológico, hay condiciones donde nosotros tenemos que saber utilizar o emplear los términos de manera adecuada. Estos son algunas pinceladas, vamos a llamarlos así, de las cosas que tenemos que evitar. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Bien, seguimos. No promover creencias religiosas u otras ideas personales para ayudar. A veces el socorrista, cuando no tiene un entrenamiento o desconoce las pautas de intervención, se atribuyen mucho sobre el tema religioso. En lugar de escuchar al paciente, a veces hacemos sentir como que fuese culpa del paciente. Ha sido tu culpa. Tú debiste haber evitado esta situación. Te dije que fueras todos los días domingos a misa, no me hiciste caso. Te dije que puedas rezar todos los días, no me hiciste caso. Se dan cuenta que las ideas personales o atributos que una persona puede considerar adecuadas pueden agravar la escena. Es como más o menos ejemplificarlo. Si te digo, haz la maniobra de Heimlich frente a un atragantamiento y me estás, digamos, limpiando el oído, o sea, me estás haciendo alguna cosa que no es prácticamente. Y lo mismo ocurre en los auxilios psicológicos. O sea, estás dando una indicación que no es para el paciente. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta qué cosas decir frente a un auxilio psicológico y qué cosas no. Por ejemplo, perdón, frente a un caso de una violencia, ¿qué cosas decir frente a un caso de una violencia? Y cuando hay una violencia sexual, ¿qué cosas debemos decir a la víctima? A veces muchos se cometen el error, no solamente en profesionales de la salud, a veces en los mismos profesionales de la salud mental, que quizá por la misma expertise no llevan casos relacionados a violencia doméstica, a violencia intrafamiliar, a violencia sexual. A veces revictimizamos a la víctima. O sea que la víctima cuenta a una persona X, a la persona Y, a la persona Z. Pero que finalmente la persona en esos 3 eventos que ha contado, básicamente no ha encontrado lo que ella buscaba. Entonces, por eso muchas personas cambian. Dice, no, he ido al psicólogo, no me ha solucionado. He ido al psicólogo X, tampoco me ha solucionado. He ido al psicólogo Y, tampoco. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el común denominador? Es justamente ¿por qué? Porque no se manejan las herramientas adecuadas para hacer una intervención indicada. ¿No? Por eso es importante que nosotros, como socorristas, manejamos y sobre todo debemos de comprender el estado emocional. Si nosotros no comprendemos o no sabemos diferenciar un estado emocional aparentemente estable con un estado emocional inestable, es obvio que nuestras intervenciones no van a ir de manera adecuada. Ojo, no mostrar gestos fuertes por las diferencias que se puede tener con la persona en crisis. A veces el socorrista puede cometer esos errores. Y recuerden, dentro de este contexto de la comunicación, el 90%
de nuestra comunicación, ojo, es a través de los gestos. Miren, el 90% de nuestra comunicación como seres humanos es a través de los gestos. Solo nos comunicamos a través de los gestos. Cuando uno, por ejemplo, está en una sesión, está en una actividad, en una reunión, no es necesario que se pare, levante la mano y diga, estoy en desacuerdo. Con solamente hacer un gesto de indiferencia, un gesto de molestia o de protesta, está expresando prácticamente que está desconforme. Entonces, por eso nosotros cuando demos los auxilios psicológicos, nos debemos de enfocar mucho en nuestro aspecto gestual. ¿Cuándo levantar la voz? ¿Cuándo bajar la voz? ¿Cuándo, por ejemplo, tal vez reírnos? ¿Cuándo mostrar una seriedad? Si, por ejemplo, estamos en un proceso de duelo y el socorrista está haciendo intervenciones a través de risoterapia, es algo incongruente que se va a dar en ese momento. Entonces, por eso nosotros tenemos que manejar, repito, las estrategias más adecuadas y comunicativas respecto a la intervención de los auxilios psicológicos. Y otro de los aspectos importantes es no prometer. A veces eso ocurre. Generalmente en el proceso de duelo, no te preocupes. O a veces un tío, un familiar cercano, alguien se compromete. Yo me voy a hacer el compromiso, dice, hago el compromiso de hacerlo estudiar a mi prima, dice, de hacerlo estudiar a mi sobrina. Hago el compromiso de sacarlo adelante. Esos compromisos, en realidad, no ayudan a mejorar la escena. Por el contrario, agravan la situación. Para que más o menos un poquito podamos relacionarlo esto de manera coherente, como les he estado comentando, si por ejemplo ustedes están frente a una hemorragia, y en una hemorragia lo que ustedes tienen que hacer es presionar, o si podemos utilizar alguna estrategia de poder avascularizarlos, es decir, manejar herramientas que nos puedan ayudar a hacer hemostasia, detener el sangrado de la hemorragia. ¿Y qué pasa si me empiezo a suturar? O empiezo a ponerle un inyectable. Algo que no es coherente. Entonces, lo mismo también puede ocurrir cuando nosotros hacemos acciones incorrectas frente a un auxilio psicológico. ¿Seguimos? Bien, es otro de los eventos también importantes y muchos seguramente ustedes se han preguntado, ¿cuándo dar un soporte de auxilios psicológicos? Teóricamente, en realidad, se entiende que los auxilios psicológicos debemos de aplicarlos durante las primeras 72 horas. Esto se ha hecho un estudio en Hungría, donde la población justamente era una población afectada por una crisis natural, es decir, habían desastres, ocurrían eventos propiamente por situaciones de la naturaleza. Entonces, este estudio que se llevó a cabo indicaba, ¿no?, que tenía mayor efectividad las intervenciones psicológicas durante las 72 primeras horas del evento. Entonces, por eso es que esto Kaplan lo ha ido utilizando esta terminología y que definitivamente en estas investigaciones pues llegaron a esa conclusión de que mientras más pronto sean las intervenciones psicológicas, en realidad los resultados también son prontamente. El objetivo de aplicar esta herramienta del auxilio psicológico no tiene fines, por ejemplo, cuando hay un proceso de duelo, decir en las 72 horas te vas a olvidar de tu familiar, ¿no? Sino que pasa un proceso el duelo. Y los auxilios psicológicos, como hemos dicho, que no solamente se dan en estos aspectos, sino cuando nosotros identifiquemos una crisis. Y más adelante vamos a ver qué es una crisis, cuando nosotros determinamos o consideramos que es una crisis. Lo más importante de esto es cuándo se aplica durante las primeras 72 horas que tiene mayor efectividad luego del evento. ¿Ya? ¿Seguimos? Bien, acá, otro de los elementos importantísimos, reconocer sobre todo cuándo no aplicar los primeros auxilios psicológicos. Ojo, tal vez muchos por error
podemos inducir a aplicar un primer auxilio psicológico. Erróneo. Por ejemplo, cuando esté en riesgo la vida de una persona, la ideación suicidia. En esos casos no se aplica el primer auxilio psicológico. Ojo, cuando nosotros hablamos de ideación suicidia, estamos frente posiblemente a dos condiciones. O estamos frente a un paciente que tiene conductas suicidias, es que estamos frente a un paciente que tiene una depresión grave y que le está condicionando esa idea suicidia. Ojo, primeros auxilios psicológicos no se brinda a pacientes que tienen esta condición. Y muchos seguramente de ustedes han visto, han notado, o por comentario de alguno de sus colegas, vieron, oye, salvé la vida de un paciente, ya estaba por matarse, le he hablado nada más de Dios y empezó a cambiar. Básicamente la intervención no fue efectiva, sino que la paciente probablemente haya tomado como acción o como estrategia alguna de las posibilidades que estaba dentro de su contexto. Entonces, ojo, ideación suicidia, no podemos aplicar primer auxilio psicológico. Ataques de pánico, que es muy diferente al ataque de una crisis, o una fobia, o una histeria. Recuerden que al inicio les estaba comentando que no necesariamente los cambios psicológicos tienen un cambio netamente emocional. Hay cambios que incluso pueden desencadenar situaciones físicas. En una crisis de pánico, específicamente de pánico o de angustia, hay pacientes que llegan incluso a hacer arritmias. Por una impresión, por esa crisis tan fuerte, hay pacientes que hacen paro. Y si un paciente hace un paro, sea respiratorio o cardíaco, ¿de qué me va a servir hacer la intervención o el primer auxilio psicológico? No voy a poder revertir el paro cardiorrespiratorio del paciente. Entonces, mire, ¿cómo de importante sirve identificar en qué casos debemos de prestar un auxilio psicológico? Entonces, el ataque de pánico no desencadena solamente cambios psicológicos, van con los cambios físicos. Y en algunos aspectos, los pacientes que tienen ataque de pánico hacen compromisos vasculares, sobre todo cardíacos. Si es un paciente obesito, es un paciente con antecedentes de ACV, antecedentes de HTA o diabetes, es posible que este paciente tenga complicaciones físicas más que emocionales. Le va a desencadenar probablemente un evento mayor. Entonces, ¿de qué me va a servir hacer una intervención psicológica si vemos al paciente que tiene una condición física? Ojo, es importante saber diferenciar en qué casos debemos de brindar un primer auxilio psicológico. Si la persona está violenta y no se puede calmar, la condición del paciente, por más que nosotros intentemos tranquilizarlo o demos la contención emocional, esos pacientes probablemente no vayan a responder, porque él tiene una afectación, es decir, está entrando en una excitación psicomotriz el paciente. Al tener un cambio a nivel neurológico, sobre todo, sobre esa excitación psicomotriz, el paciente no va a responder a los primeros auxilios psicológicos. Lo que él va a responder probablemente es al primer tratamiento para reducir esa excitación psicomotriz. Entonces, debemos de comprender, identificar sobre todo, a veces pensamos que tal vez el auxilio psicológico es dar una charla, es hablar al paciente. Y si ustedes han ido dando cuenta, el auxilio psicológico no es generar una charla en el paciente. Y debemos nosotros saber identificar en qué casos prestar auxilios psicológicos. Otra situación que no se puede controlar o lo genera una angustia. Todo lo relacionado con angustia, generalmente, esos ataques de pánico, en el momento, desencadenan cuadros físicos. Eso quiero que lo diferencien.
Cuando se desencadena cuadros físicos, como el caso de un paciente con tendencia a violencia, es muy violento, por ejemplo, un paciente beodo, ese paciente beodo, pues con contención emocional no va a mejorar. Ese paciente necesita tener un tratamiento más especializado, probablemente mejorar el cuadro físico para recién intervenir a nivel del cuadro emocional. Si la persona está bajo efectos de una sustancia psicoactiva, el alcohol, como les estaba mencionando, eso es importante que nosotros sepamos identificar para poder hacer una intervención de manera adecuada. Entonces, los auxilios psicológicos no es buscar una información en internet y decir esto, de esta manera se realiza. Recuerden que para brindar primeros auxilios psicológicos tienen que ser personas capacitadas, entrenadas, sobre todo saber comprender los eventos que genera una crisis, cómo identificar una crisis. Porque el paciente que tiene estadios de violencia, no es que el paciente está en una etapa de crisis. Lo que pasa es que en él está desencadenándose cambios a nivel psicofísicos. En un paciente con ataque de pánico, cambios psicofísicos del paciente. Pero tenemos que nosotros saber cuándo un paciente entra en una crisis. Por eso es importante, recalcamos, que si ustedes dan un primer auxilio psicológico efectivo, identificando con todos los protocolos adecuados, créanme que ustedes pueden salvar vidas en los pacientes, ¿no? Entonces, es tan importante un auxilio psicológico, así como también un auxilio médico, ¿no? Seguimos, por favor. Esto es lo que quiero que ustedes vamos a contemplar, o tal vez antes de continuar, tal vez tienen ustedes alguna pregunta antes de poder seguir avanzando, o consideran que continuamos desarrollando, ¿no? Porque es importante también, recuerden que la interacción a nivel del sistema neurológico, hablando un poco de neuropsicología, sabemos que nuestro cerebro llega a concentrarse efectivamente solamente 25 minutos. Y en estos 25 minutos tenemos que hacer unas pausas para que nuevamente los neurotransmisores tengan esa capacidad de poder retener la información, ¿no? Por ello, tal vez considero, si sería favorable, continuamos. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer, tal vez un comentario para proseguir, por favor? ¿Sí? ¿Hay algún mensaje tal vez que podemos comunicar? Bien. Ninguno por el Entiendo. momento. Continuamos, Ya, creo yo. de acuerdo, gracias. Entonces, como les indicaba, es importante identificar una crisis y sobre todo comprender una crisis psicológica, porque en realidad sí hay crisis perdón, que van desde un contexto físico hasta un contexto emocional, que es la parte psicológica. Debemos comprender a la crisis, ojo, en un estado de desestabilización emocional. Desestabilización, porque esta desestabilización puede ser momentánea, no necesariamente es permanente la desestabilización psicológica. Ojo, ya sea a nivel emocional, ojo, ojo, es importante, a nivel emocional, eso quiere decir que puede afectar tus procesos afectivos. Y los procesos afectivos en realidad vienen a ser las emociones, pasiones, estado de ánimo y los sentimientos. Puede afectar, ojo, los estados de ánimo. Puede afectar el estado sensorial. ¿Y cuál es el estado sensorial que afecta a las personas? Es básicamente las percepciones y las sensaciones. Puede afectar el proceso cognitivo. Ojo, es decir, no vas a poder retener información. Tus pensamientos no están de manera coherente, no hay atención focalizada. Entonces, cuando hay estos cambios a nivel emocional, sensorial, cognitivo, pero que solamente es una desestabilización, es decir, que se ha alterado ese momento, o que ha generado un cambio, pero no le está diciendo de manera permanente.
Hay patologías mentales que tienen un compromiso permanente. Por ejemplo, casos de depresión. Es una desestabilización permanente. A nivel sensorial, pacientes que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, pacientes que tienen alucinaciones. A nivel cognitivo, por ejemplo, las demencias. Eso no viene a ser una desestabilización. Eso ya viene a ser un daño. Entonces, una crisis, ojo, simplemente es el estado de desestabilización psicológica. Es decir, se ha alterado de alguna situación que ha condicionado a nivel emocional, sensorial o cognitiva. Ojo. ¿Qué situaciones pueden generar estos cambios? Por ejemplo, el proceso de duelo, el proceso de separación, el proceso, por ejemplo, de un accidente de tránsito que han podido ustedes presenciar o ser parte de ese evento, una enfermedad orgánica. Y esas situaciones desestabilizan a nivel emocional, sensorial y cognitivo. Ojo, esa es la importancia de conocer una crisis. Simplemente es el estado de desestabilización. Es decir, me ha alterado, pero no de manera permanente, pero sufre un cambio a nivel emocional, sensorial y cognitivo. Ahí está la diferencia en relación a las patologías que podemos hablar. Por ejemplo, en una patología común que nosotros vemos es trastorno ansioso. En un trastorno ansioso, obviamente empieza con una desestabilización, pero cuando el paciente ya se diagnostica un trastorno de ansiedad, ya no se presenta una desestabilización, sino hay una alteración permanente o continua a nivel emocional, puede afectar a nivel sensorial y más adelante afectar a nivel cognitivo. ¿Cómo llegamos a diagnosticar un paciente con Alzheimer? Que es una de las demencias, casi el 80% de las demencias en el Perú son producto del Alzheimer. Entonces, esto no es una desestabilización, el Alzheimer, es un daño. Entonces, ahí está la diferencia en poder identificar una crisis. Ahora, podemos encontrar crisis natural. La crisis natural, generalmente esto se comprende eh, como los cambios que va a presentar una persona durante su proceso de crecimiento y desarrollo. Es decir, eh, generalmente en los adolescentes, ¿no? Se nos viene este ejemplo de poder indicar, ¿no? Bueno, los adolescentes tienen crisis, decimos. Bueno, es que está en su adolescencia y por eso está en crisis. O sea, estamos tratando de justificar de que efectivamente la adolescencia es una crisis. No, simplemente es un cambio, es una desestabilización, no solamente psicológica, sino también física, porque hay cambios físicos. No les gusta, por ejemplo, que tengan el cambio de la voz, no les gusta que les pueda crecer tal vez la barba, o los cambios hormonales. Eso le va a desencadenar un cambio o una desestabilización psicológica, y ese paciente está en crisis. ¿Necesita una estabilización emocional? Por supuesto que sí. Las crisis circunstanciales, estas ya son generadas por situaciones externas, accidentes, emergencias, conflictos, catástrofes, situaciones externas como por ejemplo ruptura amorosa, es una crisis circunstancial, sobrecarga laboral, fallecimiento, entre otras. Pero de todo lo que se pretende es que nosotros entendamos qué es una crisis a nivel psicológico. La palabra clave, desestabilización. Porque la desestabilización es un cambio que va a generar cambios físicos o bien cambios emocionales. Pero no le está diciendo que es un daño, no le está diciendo que es permanente, continuo, a largo plazo. Pero si no se interviene de manera adecuada, esa desestabilización probablemente más adelante se traduzca en trastornos. Y lo más común, por ejemplo, si ustedes han visto tal vez accidentes o han sido partícipes de estos eventos, generamos un estrés postrauma. Y si nosotros no intervenimos frente al estrés postrauma, este paciente nos puede desencadenar cuadros depresivos.
Y si nosotros no intervenimos en los cuadros depresivos, estos cuadros depresivos más adelante se convierten en cuadros psicóticos. Actualmente, ojo, una de las patologías en el Perú de salud mental es la depresión. Porque la depresión no es una desestabilización. La depresión ya es un trastorno, pero es un trastorno relacionado a la salud mental. Así como las enfermedades físicas, también tenemos enfermedades mentales. Y una de las enfermedades mentales más alarmantes en el Perú son las depresiones, ¿no? Entonces, importante identificar una crisis. ¿Seguimos? Bien. Un poco tal vez importante determinar sobre la salud mental. A ustedes tal vez, y sobre todo me adelanto a poderlos felicitar porque la salud mental definitivamente en el Perú, ¿no? En el Perú es una salud mental que se ha ido enmascarando hasta cierto punto tal vez apantallando como que la salud mental no es uno de los pilares fundamentales de intervención a nivel de los problemas de salud pública. Recordemos que la salud mental actualmente en el Perú tiene una afectación y cada vez más los casos o los problemas de salud mental. Por ejemplo, hace horas nada más, y el día de ayer se ha publicado una información, esto ocurrió en la provincia, sí, provincia, distrito de Arapa, donde un señor ha cometido un feminicidio. Enterró a su pareja a 500 metros. La situación que ha ocasionado ha sido frente a su hijo de 24 años. Esa, esa crisis que ha atravesado el hijo lo puede desencadenar una alteración en su salud mental. Y si no se interviene de manera adecuada, probablemente este paciente sea un candidato para una esquizofrenia, ¿no? Es decir, estamos hablando o estamos frente a un caso posible de una psicopatía. Entonces, sobre todo con ustedes, compartir estas experiencias debe nutrirlas y sobre todo ser personas que tienen esa capacidad de poder intervenir justamente dando esa importancia a la salud mental. Si bien es cierto, la salud mental, pues no podemos comparar con la salud física, ya que en una salud física el cuadro clínico desprende de manera diferente que una patología mental. Nosotros podemos estar rodeados de muchas personas con diferentes características o particularidades que más adelante pueden ser condicionantes de una perturbación mental. Entonces, por eso es importante, y me adelanto a decirles que es muy importante justamente estar en este tipo de eventos, porque eso les ayuda justamente a poder entender, a poder comprender de que la salud mental no solamente es un problema del profesional de la salud mental, sino que ya estamos hablando desde un punto de vista como un problema de salud pública. Y no debe ser ajeno a poder comprender de que podemos ir normalizando. Bueno, es que estoy estresado, ¿no? Y particularmente a veces ocurre en la práctica diaria que nosotros vemos a la atención de los pacientes, ciertos parámetros que se van normalizando, pero es ahí donde ustedes como profesionales de la salud y sobre todo que están incursionándose en la salud mental, es importante poder identificar que a través de estas herramientas podemos nosotros ser algo más de poder apoyar a los pacientes que requieren, ¿no? Por eso había puesto como una reflexión sobre la salud mental actualmente. Puno es uno de los departamentos donde registra altas tasas de feminicidio, de infanticidio, de parricidio. Hace días, seguramente ustedes también han estado informados, que un reo que tiene una condena por 30 años por delitos de violación, llegó a matar a su hija, a su hijo en realidad, ¿no? De 3 años.
y también intentó acabar con la vida de su esposa dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario. En este caso, ha sido en el penal de Puno. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué ocurre detrás de la mente de estas personas, y sí podemos nosotros determinar el perfil del agresor, del feminicida, conociendo justamente o participando en la importancia que tiene la salud mental, ¿no? Seguimos, por favor. Bien, ya para ir centralizando un poco más sobre la crisis, es importante que nosotros debemos de reconocer, así como hemos entendido que es una crisis, ahora nos interesa saber cuáles son esos elementos básicos para decir que es una crisis. Primero, que ocurre el evento de tensión. Hay cambios, como les dije, psicológicos y físicos. La persona se ve afectada por el evento, ¿sí? Por supuesto, es muy importante identificar. En ese momento la persona no sabe qué hacer con lo que ha ocurrido. Si bien es cierto, todas las crisis que podemos nosotros identificar, nadie está preparado para hacer frente a una crisis. Si nosotros nos preguntamos mañana qué crisis vamos a tener, probablemente podamos enfrentar la situación, pero esas crisis o esos eventos se presentan en situaciones pues no programadas, ¿no? Le da dificultad de entender en el momento de lo que está pasando, por supuesto. Ahí viene el proceso, por ejemplo, de la fase de la negación. No acepta, no admite ese momento. En el proceso del duelo, no puede el paciente o el familiar aceptar esa pérdida. No sabe qué es lo que está pasando, no sabe qué es lo que ha ocurrido. Mientras los días pasen, la ausencia se hace cada vez más y el estado de negación crece más. A veces hay pacientes o familiares, ¿no? Que 1, 2, 3 días, 5 días, sienten que el paciente o su familiar va a regresar. Mientras más pasen los días, la ausencia crece más y las crisis aumentan. Por eso es importante la intervención. Es importante que nosotros demos los auxilios psicológicos, pero de una manera oportuna, adecuada y sobre todo con calidad y calidez, que eso es la característica principal. ¿Seguimos? Bien, dentro de las fases es importante también identificar, ¿no? Por ejemplo, el estado de shock o parálisis. Como me había adelantado, también les estaba comentando, así como en la parte clínica, en la parte médica, existen, por ejemplo, casos de shock. Por ejemplo, cuando un paciente pierde mucha sangre, la complicación más adelante por la pérdida de la volemia, pues puede ocasionarle un shock hipovolémico. De similar manera, si nosotros no hacemos una intervención adecuada, hay un shock, hay un shock, un cortocircuito en realidad que puede ocurrir en el cerebro. Por eso es tan importante que nosotros sepamos identificar cuándo realizar una acción de primeros auxilios psicológicos. Y sobre todo tenemos que evitar las parálisis, ¿no? Y esas parálisis en muchos aspectos se connotan con cambios psicológicos y con cambios físicos. Entonces, miren, cuánto es la labor que nosotros tenemos que conocer para poder evitar estos aspectos. El estado de negación, como les puse en el ejemplo, es importante que nosotros sepamos identificar este aspecto. El sentimiento de dolor, es decir, la empatía que nosotros tenemos que tener con la víctima o con los familiares. El desahogo, pensar, ser más realistas, se empieza a entender lo que se sucede. Nosotros, como socorristas, tenemos que comprender eso. A veces hay pacientes que solamente quiere que les escuchen, pero a veces, ¿qué ocurre? El paciente cuenta y nosotros lo victimizamos o empezamos a juzgar de la situación o hacemos que el paciente se sienta culpable. A veces muchos pacientes solamente quieren que los escuchen. Con solamente escucharlos a los pacientes, podemos hacer mucho sobre la contención y sobre todo manejar la capacidad de escucha, como les he estado comentando. La terminación es cuando el paciente asimila lo ocurrido, pero esto no es inmediato. No es como decir, por ejemplo, hoy estoy preparado, soy experto en dar primeros auxilios psicológicos y mañana el paciente aceptó todo lo que ha ocurrido. No, no es así. Tiene procesos, tiene fases, tiene etapas. Por eso los auxilios psicológicos se convierten en la primera herramienta y nos tenemos que ir anticipando si es que no realizamos de manera adecuada qué es lo que va a acontecer con el paciente.
y probablemente tal vez tengamos complicaciones mayores. Hay pacientes que no van a superar o no pueden superar estos casos, llegan justamente a estos intentos o ideación de suicidio, porque consideran o creen que es la única herramienta de poder manejar las cosas que atraviesan. ¿Seguimos? Sí, seguimos, por favor. Bien, el objetivo en realidad, como me anticipaba respecto a los primeros auxilios psicológicos, es justamente, ¿no?, brindar el alivio emocional, calmar al paciente sobre todo, facilitar el restablecimiento de la persona, una respiración pausada, y muchos seguramente de ustedes practican las respiraciones, ¿no? La relación 3-2, la relación 2-3 es importante manejar en unas respiraciones. Pero quizá ese momento podemos cometer el error de decirle a un paciente que está en un proceso de duelo, respira, respira. Quizá al paciente no le interese ese momento respirar. Quizá la contención emocional es que el paciente necesita un abrazo, necesita ese soporte. Pero a veces por esa inexpertise de poder manejar auxilios psicológicos, pensamos que estamos manejando bien las escenas, ¿no? Y por ello es importante que nosotros tengamos que tener esa capacitación, ese manejo adecuado respecto a los auxilios psicológicos. Apoyar a la persona para que pueda seguir su rumbo. Como les digo, no hay que comprometernos con las situaciones que en ese momento podemos manejar de una situación emocional. Contactar con un familiar, amigo, ayudarle a tomarle un transporte en caso de que ocurra, ¿no? Ocurra situaciones donde nosotros necesitamos. Como le decía, hay pacientes que solamente necesitan que le escuchen. Con solamente escuchar al paciente podemos nosotros hacer intervenciones de manera muy, pero muy favorables. Por eso es importante que nosotros, al momento de prestar atención en primeros auxilios, estar preparados sobre todo en esa contención emocional. ¿Seguimos? Bien, ahora el protocolo para poder intervenir de manera adecuada, efectiva y sobre todo manejar adecuadamente los primeros auxilios psicológicos es un protocolo que se sigue a nivel de las normas universales de intervención en primeros auxilios psicológicos. Y seguramente esto también a ustedes les trae recuerdo, ¿no? Las intervenciones, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? El CBA, antes se manejaba el ABC, ¿no? Entonces, así como también se manejan protocolos estandarizados en la parte médica, también se manejan en la parte psicológica protocolos que ya están determinados a conseguir una efectividad sobre todo en la intervención. Uno de estos aspectos, por ejemplo, es, ¿no?, la A de escucha activa, como les decía. Ustedes pueden ganar mucho una batalla, un conflicto o una situación donde consideran que no pueden manejar la escena, con solamente ustedes escuchar, pueden manejar y pueden ser unos grandes vencedores frente a una situación. Porque la capacidad como tal humana, a veces no desarrollamos esa escucha activa. Si nosotros solamente escuchamos frente a una situación, a un conflicto o una crisis, no vamos a poder manejar la escena. La capacidad de escucha se convierte en una de las herramientas fundamentales. Si ustedes tienen conflicto con su pareja, con solamente ustedes al escuchar a su pareja, pueden ustedes manejar la escena. Pueden ser muy inteligentes emocionalmente. Pero eso ya son técnicas que podemos ir aplicando más adelante, ¿no? Luego podemos realizar el reentrenamiento de la ventilación. ¿A qué se refiere con el reentrenamiento de la ventilación? Este reentrenamiento es justamente que consiste básicamente en poder identificar las necesidades y sobre todo las acciones siguientes que vamos a hacer en el paciente. Esto es la capacidad que tiene pues justamente el socorrista cuando va a dar los primeros auxilios psicológicos. La categorización de necesidades, que es importantísimo. No es necesario conocer a la víctima o necesariamente tiene que ser alguien conocido para nosotros conocer esas necesidades como tal, sino que en el momento de la intervención podemos nosotros determinar cuáles son esas necesidades inmediatas que requiere el paciente. Posteriormente hacemos la derivación o redes de apoyo que también manejamos en la parte psicológica.
La psicoeducación, siempre y cuando el paciente también responda adecuadamente a estos 3 o 4 procesos que ha ido mejorando. Porque si ustedes encuentran a un paciente que tiene una crisis de angustia, una crisis de pánico, ¿de qué le va a servir a ustedes que hablen de psicoeducación? ¿De qué le va a servir que ustedes estén diciéndole que la crisis de pánico produce tales cosas? Eso no le interesa al momento al paciente. Lo que quizá él necesita es qué le ha motivado a tener ese evento, qué situaciones han ocurrido o están ocurriendo o cree haberlos ocurrido para que entren en estado de pánico. O sea, indagar, eso es la escucha activa, no juzgar al paciente, no hacer sentir que el paciente ha sido responsable. A veces muchos dicen, pero te dije que no pases por ahí y no me haces caso. Sabes que te da miedo la oscuridad, pero no me haces caso. En lugar nosotros de decir eso al paciente, probablemente vayamos a preguntarle, ¿no? De una manera asertiva, ¿qué le ha motivado al paciente para que pueda cruzar por la oscuridad? Quizá ha visto un riesgo, un peligro, ha visto personas tal vez beodas, ha visto personas que tal vez estaban agrediéndose y la única o el único mecanismo por donde podía cruzar era atravesando la oscuridad. ¿Se dan cuenta cuando ustedes utilizan técnicas adecuadas de poder preguntar? Es decir, cómo ustedes tienen que hacer que su mensaje quiera llegar al receptor. A veces mucho dice la comunicación de cómo ustedes manejan o entienden para que el receptor pueda recibir esa información. ¿No? Manejar esa capacidad de la comunicación activa, la escucha, sobre todo manejar esa estrategia, les va a hacer que ustedes puedan manejar situaciones como el que estamos comentando, esos eventos, ¿no? Entonces, importante mencionar estos protocolos. ¿Seguimos? Bien, ahí les voy a dejar un enlace, un manualcito, que si lo pueden ver ustedes por la web, es en relación a los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Es una animación en realidad de cómo, por ejemplo, intervenir en un caso de un incendio que se ha presentado, ¿no? Y ahí cumpliendo los protocolos, básicamente, de la técnica del ABCD. Entonces, ahí seguramente ustedes van a poder un poco más ampliar sobre estas intervenciones, ¿no? Tal cual como menciona, ¿no? Establezca contacto con la persona, introduciéndose y ofreciendo asistirla. Debe haber empatía entre ambos. Entonces, y si nosotros vamos viendo todas estas características, probablemente vayamos a identificar toda esta naturaleza cíclica en el paciente. ¿Ya? Seguimos, por favor. Igual, perfecto. Finalmente, para poder concluir, es importante que nosotros como socorristas y sobre todo la parte de la salud mental, ¿no? Aunque pareciera algo que no es del todo evidente y sobre todo efectiva, que una intervención psicológica puede cambiar la vida de las personas. A medida que hemos ido desarrollando en la ponencia, seguramente ustedes se han ido dando cuenta cuán importante, ¿no? Es las intervenciones, sobre todo los auxilios psicológicos, cuando identificamos una situación de crisis. Por eso ustedes tienen que comprender de que no solamente, ¿no? La importancia está en el estado físico, está también en el estado emocional. Si nosotros, por ejemplo, lo vemos eso desde un punto de vista médico, los pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas, básicamente son pacientes que tienen una afectación emocional. Cuando un paciente está más de 1, 2 o 3 meses hospitalizados, ustedes vean su estado emocional de este paciente. Y si nosotros esto lo relacionamos fisiológicamente, sabemos que el estado emocional de un paciente tiene que ver mucho con la actividad a nivel de los anticuerpos. Es decir, mientras un paciente tenga más deterioro emocional, el paciente cada vez más se hace inmunodeprimido. Entonces, las características importantísimas del profesional en salud mental es empezar justamente a intervenir con las herramientas adecuadas y necesarias y sobre todo ser efectivas para que el paciente pueda finalmente determinar esas acciones. Vamos a concluir con estos 10 pasos de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Nunca ustedes se olviden de poder aplicar en algún momento
una contención emocional. Pero antes de eso, veamos si realmente estamos en la capacidad de poder realizar o afrontar una situación de dar o prestar un auxilio psicológico. Primero, ponerse en disposición para ayudar, ¿ya? Eso es importante, o sea, algunas características que ustedes tal vez, sí, lo van notando. Quizá ustedes tienen un lapicerito, tienen alguna hoja, entonces van tomando ustedes. Si la primera, por ejemplo, ponerse en disposición para ayudar, pónganse ustedes un check, si están en esa posibilidad. Tener en cuenta las 4 dimensiones de estabilización emocional, eso es importantísimo. La relajación, la gestión de la ira, de las emociones, la comunicación, el amor propio. Si tienen esa cualidad, perfecto, ponemos nuestro check. Permite que la persona se exprese libremente, es decir, nosotros no vamos a acusar, a pesar de que puede ser un familiar, puede ser algún conocido, alguien que sabemos que las cosas que está diciendo el paciente no lo está expresando de manera correcta, aún así nosotros tenemos que hacer que la persona se exprese libremente, ¿ya? Si tenemos esa característica, ponemos un check. Brinda, es decir, usted brinda escucha activa y es empático, póngase un check, porque es una característica. Sé tolerante ante posibles situaciones negativas como pueden presentarse, no solamente en ese evento, sino que tal vez detrás de eso, de ese fallecimiento, hay una familia. Y detrás de esa familia tal vez hay hijos que están en estado o van a estar ahora en estado de abandono, entre otras. Entonces, ser tolerante y sobre todo ante posibles situaciones negativas, nos ponemos un check si somos personas que tenemos esa cualidad. Evitar situaciones catastróficas. El hecho de evitar las situaciones catastróficas va relacionado al aspecto emocional. Como les dije, si ustedes tienen que detener un sangrado y en ese momento ustedes se ponen a limpiar el oído, se ponen a peinar al paciente, o sea, estamos haciendo algo que en realidad no corresponde. Lo mismo también ocurre a nivel psicológico. En lugar de dar esa contención emocional, por el contrario, estamos indagando, buscando por qué el paciente está en esa situación, ¿no? Entonces debemos de evitar situaciones catastróficas. Si tenemos esa cualidad, esa habilidad, nos ponemos un check. 7. Ayudar a evaluar la situación y encontrar posibles soluciones. Y otra de las características importantes. Por eso el socorrista debe estar preparado justamente para poder proponer esos posibles o esas posibles soluciones cuando se presente un evento deseado. Si tenemos esta habilidad, nos ponemos un check. 8. Iniciar nuevas formas de pensar, percibir lo sucedido. Y eso es importantísimo. Importante, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a tener entrenamiento y reentrenamiento justamente en estas habilidades y cualidades. ¿Tenemos esa cualidad? Un check. Elegir la solución más efectiva para este problema. Lo mismo podemos mencionar, ¿no? Frente a una hemorragia. ¿Qué debemos de hacer? Contención. Al hacer una contención, hacemos una presión. Al hacer una presión, hacemos hemostasia. Y cuando hacemos hemostasia, es obvio que nosotros vamos a detener el sangrado. No será en su totalidad. Eso no quiere decir que está resuelto el problema, pero has hecho una contención en el momento. Lo mismo, para hacer una contención emocional, debemos de elegir la solución más efectiva para el problema. Y si tenemos esta cualidad, un check. Y finalmente, número 10, y si siente que es necesario el apoyo de un profesional en la salud mental, busca a alguien. Eso es importante. No porque quizá tenemos la capacidad de poder resolver el entrenamiento a través de ser auxiliadores en psicología, y no necesitamos de un profesional en la salud mental. Si hay situaciones que no vamos a poder manejar la escena, es mejor buscar ayuda a profesionales que están comprendidos en la materia. Bien, de esta manera vamos a con ustedes culminar esta ponencia. Espero que haya sido sobre todo de poder conocer, comprender, entender y más aún de manejar estas herramientas a medida que vayamos determinando justamente las intervenciones de los primeros auxilios psicológicos. Agradezco nuevamente la invitación y seguramente más adelante tal vez estaremos en más actividades. De mi parte, poder compartir esta experiencia en caso de que haya tal vez antes de finalizar alguna pregunta, algún mecanismo de poder intervenir o sobre todo compartir una experiencia, estamos para poderlos apoyar y sobre todo tal vez despejar algunas dudas respecto a eso. De mi parte, muchas gracias y agradezco nuevamente al centro que nos ha invitado en esta ponencia. Bien, agradecer el día de hoy a nuestro ponente, al psicólogo Robert Otazú. Si alguien tuviera alguna pregunta, podría escribirlo a través de chat o podría activar su micrófono.
Tenemos aquí una pregunta, nos dice, ¿cómo los padres pueden actuar con los adolescentes cuando presentan una desestabilización emocional y cuando pasen la primera crisis natural? Bien, agradecemos en realidad al interés y sobre todo la pregunta. Efectivamente, cuando vimos sobre los tipos de crisis, habíamos determinado que es importante primero identificar qué situación o evento está desencadenando la crisis. Ese es un punto importante. Quizá esta desestabilización se debe a un problema familiar, a un contexto dentro del ámbito familiar, un problema social, un problema académico, un problema amical, entre otras. O sea, lo primero que tenemos que identificar es la crisis que le está desencadenando esa desestabilización emocional. Es decir, la afectación que le está llevando. Lo segundo, ¿cómo puede pasar a una crisis natural? Bueno, en una crisis natural, como mencionaba, los adolescentes en realidad, por este cambio físico, psicológico, y no solamente socioafectivo, incluso socioemocional, pueden hacer que estas características no sean del todo visibles o no sean de una naturaleza estandarizada. Es decir, todos los adolescentes siempre deben tener cambios emocionales. No necesariamente. Hay algunos que desarrollan más cambios físicos, más cambios socioemocionales, o algunos pueden desarrollar más cambios psicológicos. Entonces, he ahí la importancia de los padres de poder identificar qué situación está desencadenando esa desestabilización emocional. Ese es punto número uno. Punto número dos, ¿qué situaciones está desencadenando? Cuando nosotros consideramos una crisis natural, estamos indicando que por su mismo proceso de desarrollo o por su mismo proceso de crecimiento existen estos cambios. Pero ¿cómo entender que es un proceso natural si es producto de su crecimiento o producto de su desarrollo? Si el papá, la mamá tal vez no comprende qué situaciones ocurren el cambio en el adolescente. Por ejemplo, cambio de voz, los cambios hormonales, los cambios psicosexuales, entre otras. Entonces, si el papá o la mamá no comprende esos cambios naturales, probablemente vaya a cometer el error de decir que el adolescente pues está utilizando situaciones que no son para el papá o para la mamá adecuadas. Justamente tal vez estas informaciones o estas intervenciones los puede buscar o buscar intervenciones justamente ya más personalizadas en los centros mental comunitarios, que también hay profesionales en psicología, o si tal vez papá o la mamá desea tener mayor información, técnicas de intervención, de poder reconocer sobre estos eventos, quizá también acudir pues, a un profesional de la salud mental para que pueda encaminar justamente en estos entenderes, ¿no? Básicamente, tal vez para responder la pregunta. Sí, no hubiendo yo creo más preguntas de parte de nuestro público oyente, damos por finalizada la ponencia y agradecemos nuevamente al psicólogo Grover Otazú por su deferencia en poder brindarnos y compartirnos el conocimiento que él tiene en su amplia experiencia. Si alguien nos quiere intervenir. Una pregunta. Sí, Sí. disculpe. Agradecer al doctor por su exposición. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué hacemos en el caso de que hay niños que piensan que para premiarlos por algo que ellos han hecho, sea estudiar o quieren que le reemplace, que le dé como premio darle el celular para que pueda jugar, digamos, algún jueguito? ¿Es correcto? ¿Puedo hacerlo? ¿O puedo ver a la forma de cortarle, ¿no? Porque a veces es preocupante. Hace algo bueno y quiere el celular. Bien, agradecemos nuevamente la pregunta. Tratándose de niños y sobre todo relacionados al proceso de conducta, debemos de comprender que en realidad la problemática de los niños no es, digamos, del todo relativo, es decir, que se presentan en todos los niños. Eso es punto número uno, comprender. El punto número dos es entender que el problema no es el niño. Ojo, hasta los 13, 14 años debemos de comprender como padres que el problema no es los hijos. A veces muchos pensamos
mi hijo se comporta mal, mi hijo hace tal cosa, ya no sé qué hacer, que mi hijo tiene problemas. Para empezar, en ese contexto, hasta los 13, 14 años, el problema no son los niños. El problema es su entorno. Eso quiere decir que el niño con quien interactúa el día a día y probablemente interactúa en mayor tiempo con los padres. Es decir, papá biológico, mamá biológica, o algunos tienen la responsabilidad, los abuelos, algún tutor,